Capítulo 7. 8 de enero de 1996. La luz solar del nuevo año ardía sin piedad en el interior del Plymouth Grand Fury 74, mientras Dante se encontraba desperdigado en el asiento trasero, con la mirada perdida en el paisaje que desfilaba por la ventanilla. Su pelo castaño como ala de un águila caía despreocupadamente sobre su frente, enmarcando unos ojos oscuros que parecían absorber cada detalle del camino. En su regazo, su Walkman reproducía canciones de Led Zeppelin, y Dante tamborileaba los dedos al ritmo frenético de la batería. La música llenaba el vacío que había dejado la ciudad, con sus calles mugrientas y sus atardeceres teñidos de carmesí. Atrás quedaban los edificios decrépitos, las esquinas donde se reunía la banda que heredó de su hermano después de que la heroína se lo llevara, la fiesta donde conoció a esa joven de cabello rojizo y ojos salvajes. El pasado se desdibujaba en el horizonte con cada milla que se alejaba. A su lado, su tío Mason conducía en silencio, con la mandíbula tensa y las manos aferradas al volante en posición de las 10 y las 2. Sus ojos azules rehuían los retrovisores laterales, evitando toparse con la mirada del sobrino al que consideraba un completo desconocido. El calor ondulante hacía que la carretera pareciera de goma fundida, y Dante bajó la ventanilla para que el viento caliente azotara su rostro. Lo hacía sentir vivo, despierto, dueño de su destino. El olor a campos de trigo inundó sus fosas nasales cuando dejaron atrás la interestatal. La ciudad era ahora solo un eco lejano. Dante contempló el horizonte, donde el cielo se fundía con las ondulantes colinas, y sintió por primera vez un atisbo de esperanza. Quizás el internado al que se dirigía no fuera tan malo. Quizás le esperaba una nueva vida lejos de las calles en las que se había criado. El sol del atardecer teñía de dorado las copas de los árboles cuando el Plymouth atravesó las verjas de hierro forjado del internado Silver Springs. El imponente edificio de piedra gris parecía observar a Dante con recelo, evaluando si era digno de cruzar sus puertas. Por un instante, la duda se alojó como una piedra en la boca del estómago del chico. Pero, acto seguido, escupió por la ventanilla abierta y se irguió en su asiento. Estaba listo para comenzar de nuevo. El auto se detuvo con un suspiro del motor sobrecalentado. Dante se apeó, sus botas de cuero negro resonando contra el adoquinado. Al hombro llevaba una guitarra eléctrica envuelta en una funda vieja, y a la espalda una mochila de lona que contenía todas sus pertenencias importantes. El internado se alzaba frente a él, imponente y sombrío bajo la abrasadora luz del atardecer. Era una mole de piedra gris coronada por almenas que más bien parecía una prisión que un centro educativo. Los terrenos incluían un lago, hectáreas de bosque y jardines cuidados con esmero. Pero a Dante le recordaron a un laberinto, como si estuvieran diseñados para que nadie pudiera escapar. Dante tragó saliva. De repente, la camisa blanca almidonada y la corbata que su madre le había planchado esa mañana se sentían como un dogal. Un hombre fornido con un bigote de morsa salió a recibirles. Se presentó como el profesor Stevenson. Sus pequeños ojos entornados evaluaron al muchacho de arriba a abajo, y su gesto se curvó en una mueca de desaprobación y finalmente le hizo un gesto para que le siguiera al interior. Dante se giró una última vez para mirar a su tío Mason, que lo despedía sin mediar palabra, solo un cortante gesto de despedida, y volvió a su auto. Dante le dedicó un breve asentimiento y se dio la vuelta. El profesor Stevenson ya se perdía escaleras arriba con sus enormes zancadas. Con paso firme, el joven se dispuso a seguirle hacia su nueva vida. Mientras recorría los fríos pasillos de piedra, resonando sus pasos en el eco sepulcral, la emoción inicial de Dante se había transformado en un mal presagio que se enroscaba en su estómago como una serpiente. Pero no había vuelta atrás. Apretando los dientes, abrazó la incertidumbre del futuro que se extendía ante él, vasto y desconocido como un océano tormentoso. Este era su último semestre de la preparatoria y, al mismo tiempo, su primero en el internado. Después de varios meses de trabajos mal pagados y privaciones, su madre había logrado ahorrar lo suficiente para enviarle a aquella institución elitista. «Es tu oportunidad para un futuro mejor», le dijo, acariciando su mejilla en un gesto de despedida. Dante lo entendía. El internado era su pasaje de escape de una vida mediocre en los suburbios. Allí tendría acceso a profesores de prestigio, instalaciones de primer nivel y un entorno privilegiado que abriría puertas a las mejores universidades del país.
O al menos, eso prometía el folleto de admisiones. Con cada paso que daba tras el taciturno profesor Stevenson, la emoción de Dante mutó en aprehensión. Pero no había vuelta atrás. Tendría que adaptarse, convertirse en uno de ellos. Él, el chico de los suburbios, aprendería a comportarse como un caballero para labrarse el futuro que su madre siempre soñó para él. Aunque tuviera que dejar atrás parte de sí mismo en el proceso. Los pasillos del ala oeste estaban flanqueados por viejos óleos de personajes de semblantes adustos. Sus ojos parecían seguir los pasos del guitarrista, como centinelas al acecho. Los murmullos de los estudiantes reverberaban entre los muros de piedra, convirtiéndose en ecos fantasmagóricos. La cafetería, con sus arcos ojivales y claraboyas empolvadas, era el único reducto de luz natural en ese caserón gótico. Las mesas de roble rechinaban bajo el constante trajín, y el vinilo naranja de las sillas contrastaba con la solemnidad del entorno como una bofetada de color. Después de cruzar el edificio salieron al exterior, el aroma a flores silvestres inundó el aire. Caminaron rodeados de arbustos florecientes y un pasto perfectamente podado. Los árboles centenarios proyectaban su sombra sobre senderos de grava que serpenteaban entre los distintos edificios. En la lejanía se erguían las montañas, eternas e imperturbables, y un lago que marcaba el límite del terreno. Había una sala de ensayos, canchas de tenis, un gimnasio y algunas cabañas cerca del lago. Pero al adentrarse en el ala de dormitorios, la luz se tornó mortecina. Las paredes grises y los pasillos largos daban una sensación de aislamiento y claustrofobia. A pesar de que los estudiantes personalizaban sus espacios con fotografías, carteles y pequeños objetos personales, las paredes desnudas seguían recordando la estructura rígida del internado. Las luces fluorescentes que iluminaban los pasillos emitían un resplandor frío y artificial, creando un ambiente que contrastaba con la calidez de la vida al aire libre. El joven siguió al profesor Stevenson a través de un dédalo de pasillos repetitivos, escuchando solo a media superorata sobre las reglas y la historia de la institución. Su voz monótona tenía un efecto adormecedor. Sus zancadas eficientes reflejaban su conocimiento íntimo de ese laberinto de puertas idénticas. La mochila cargada en la espalda de Dante cada vez era más pesada, los pasillos parecían cada vez más interminables. Se preguntó si su compañero de cuarto ya habría llegado. ¿Sería un matón que se burlaría de él, o alguien con quien podría hacer migas? ¿Tendrían algo en común además del encierro entre esas cuatro paredes? Cuando el profesor se detuvo ante una puerta del primer piso y anunció, «Hemos llegado», sintió un nudo en el estómago. Abrió la puerta de su nueva habitación. Era un cubículo claustrofóbico, una litera con dos camas individuales vestidas con edredones azules reglamentarios y paredes desnudas. Un ventilador de techo girando perezosamente era el único toque moderno en el aposento. El resto del mobiliario parecía salido de un museo. Pero en una esquina descansaba una gastada mochila deportiva con un parche de The Cure. Quizás después de todo Dante no estaría tan solo en este extraño nuevo mundo que se extendía ante él. Dante entró con pasos inseguros, absorbiendo cada detalle. En la cama más cercana al suelo yacía un chico esmirriado con una cascada de cabello castaño rizado enmarcando un rostro de facciones afiladas. Su mirada cansada se clavó en Dante como puñal. «¿Se puede saber quién rayos eres?», soltó el desconocido con voz chillona. El profesor Stevenson se apresuró a intervenir con su mejor tono profesional. «Marcus, este es Dante, tu nuevo compañero de cuarto». La mueca de desprecio del tal Marcus se acentuó. «¿Y Stanley? ¿Qué ha pasado con él?». Dante notó cómo el profesor se ponía tenso. «Stanley tuvo que marcharse. Cosas del director, ya sabes». Tras soltar esta vaga excusa, el profesor escapó por donde había venido, dejando a Dante a merced de la irritada mirada de Marcus. Un pesado silencio se adueñó de la estancia. Dante se sentía como un extraño bajo la mirada recelosa de Marcus, cuyos ojos centelleaban cual los de un gato enfurecido. Dante carraspeó y esbozó una sonrisa cordial, pero solo consiguió que la mirada del otro se volviera más hostil. Dante tragó saliva. Aquello no pintaba nada bien. Temía que su estancia allí fuera mucho más complicada de lo esperado. Tratando de romper el hielo, Dante preguntó con suavidad: «¿Qué le pasó a ese tal Stanley? ¿Era tu amigo?». Marcus soltó una risa amarga.
Amigo. Stanley era como mi hermano. Hicimos un pacto de sangre cuando teníamos 12 años. Juramos estar juntos pase lo que pase. Y ahora el muy cabrón se ha largado sin mí. Fue el grupo de Billy, lo delataron, estoy seguro. Dante asintió comprensivo mientras acomodaba sus cosas. La mención de la sangre le puso los pelos de punta. ¿En qué clase de lugar siniestro le había metido su madre? En ese momento irrumpió en la habitación un chico moreno y desgarbado, con una mata de cabello ondulado que cubría su cabeza. ¿Vieron la cara de psicópata que traía Stevenson? Parecía que había matado a alguien. Su expresión mostraba una combinación de inocencia y desconcierto mientras hablaba. Antes de que Dante pudiera presentarse, Marcus soltó la bomba. Javier, tenemos que hablar, delataron a Stanley. Nos han jodido. El moreno abrió los ojos como platos al reparar en la guitarra eléctrica que Dante sostenía. Madre mía. ¿Esa preciosidad es tuya? Dante asintió, acariciando el desgastado mástil de su Fender. Sí, ¿te gusta el rock? La cara del chico se iluminó como la de un crío en Navidad. Me encanta. Nirvana, Pearl Jam, Oasis. ¿Tú qué escuchas? Pues el rock alternativo y el progresivo son lo mío, admitió Dante. ¿Quieres escuchar un poco? Acto seguido, rasgó los acordes de Pride. In the Name of Love, con maestría. El moreno silbó impresionado. Uf, se te da de miedo. Oye, en la sala de ensayo tenemos unos amplificadores muy buenos para esa guitarra tuya, te va a encantar. El sonido es brutal. Dante sonrió complacido. Parecía que había encontrado a alguien que lo entendiera. Genial, muero por probarlos. Por cierto, me llamo Javier, ¿nos habíamos visto antes? No, es mi primer día aquí, me llamo Dante. Pero entonces Marcus intervino, aguándoles la fiesta. Javier, no olvides lo de Stanley, lo echaron a patadas. El rostro de Javier se ensombreció. Mierda. ¿Y ahora quién nos conseguirá alcohol y droga los fines de semana? Dante tosió incómodo. No lo digas en voz alta, aún no sabemos si podemos confiar en el nuevo, dijo Marcus lanzando una mirada de advertencia. Claro que sí, no hay nadie más confiable que un fan de U2. Oh, por favor, están sobrevalorados y sus canciones son aburridas, además Bono es, bueno, da igual. Tenemos que hacer algo con este tema. Dijo Marcus, mostrando su preocupación. ¿Por qué es tan importante? Preguntó Dante intrigado. Los fines de semana aquí son muy largos y aburridos. Ya lo verás, Javier asumió el papel de guía en la narrativa de los bajos fondos del internado. Mientras en la ciudad todos están divirtiéndose, nosotros estamos atrapados aquí. Necesitamos un escape de vez en cuando, Stanley nos daba eso. Hay un pueblo cerca, los estudiantes suelen ir para comprar cosas, Stanley tenía contactos y una identificación falsa. Y traficar esas cosas dentro del internado deja buen dinero, ni te imaginas, agregó Marcus. Todo parece que este será un año muy largo, se notaba un tono de pesimismo en Javier. Tenemos que planear algo, dijo Marcus en un tono igual de sombrío que el de Javier que solo lograba confundir más a Dante. Ya se nos ocurrirá algo. Por el momento, iré a avisarle a los demás sobre esto. Javier, en un gesto serio, miró a Dante antes de dirigirse hacia la puerta. Adiós, Dante. Luego te presento a toda la banda, seguro se llevarán bien. Tras la salida de Javier, Marcus se acercó hasta que su cara quedó a un palmo de la de Dante. Olía a tabaco rancio y colonia barata. No le digas ni pío a nadie de esto, ¿me oyes? O te parto la cara. Luego se alejó, dejando a Dante sumido en la confusión. Aquello pintaba feo. Durante los siguientes días Dante apenas vio el pelo a Marcus, que se escabullía misteriosamente después de clase para regresar de madrugada. Mientras, Dante deambulaba solitario por los pasillos de piedra de esa tétrica prisión que era el internado, buscando un lugar donde encajar en ese mar de caras desconocidas. Comenzaba a sentir la aplastante soledad de ser el chico nuevo. Las horas se estiraban como chicle mientras las clases transcurrían en un soporífero bucle infinito. A la hora del almuerzo, la cafetería se llenaba de vida.
El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de los cubiertos contra la loza, creando una sinfonía caótica pero reconfortante. Por unas horas, el ambiente se llenaba de vida y risas, aliviando ese espacio de claraboyas y ventanales góticos por los que se colaba la luz del exterior. Dante se sirvió una bandeja con carne, lentejas y puré de papa, recorrió las caras de aquel torbellino social, finalmente se sentó solo, mientras veía a otros chicos que también estaban en la misma situación que él. Al final, en aquel internado todos eran adolescentes navegando las mismas incertidumbres. Era la última clase de la semana, el sol comenzaba a descender en el cielo, indicando que la hora de la cena se acercaba. Se podía sentir la impaciencia de sus compañeros de clase, quienes miraban fijamente el reloj de la pared, contando los minutos que faltaban para la liberación. El profesor de psicología, un tipo con cara de sapo y modales rígidos como una vara, llevaba media hora diseccionando conceptos freudianos que a Dante, francamente, le traían al fresco. Sus dedos jugaban con una pluma, girándola de un lado a otro, como si estuviera tratando de resolver un enigma. Dejó vagar sus ojos por el aula y se topó con un chico rubio de lentes redondos que aporreaba su pupitre como si fuera una batería, absorto en un frenético solo imaginario. Dante sintió una fugaz punzada de envidia. Él también preferiría estar rasgando las cuerdas de su guitarra hasta que los dedos sangraran. Cualquier cosa con tal de evadirse de aquel suplicio. El monólogo interno de Dante se vio interrumpido por el profesor de la clase, que se abalanzó sobre el chico rubio como un halcón sobre su presa. Señor Liam, le agradecería que dejara sus solos imaginarios para cuando no esté en mi clase. Liam se encogió avergonzado en su asiento. Había estado tan absorto aporreando su pupitre al ritmo enloquecido del último éxito de Metallica, que no se percató de la mirada furibunda del profesor clavada en su nuca. Las risitas burlonas de sus compañeros no ayudaron a calmar el fuego que le abrasaba las mejillas. El profesor prosiguió con su monótona lección, ajeno a la humillación del chico. Bien, como decía antes, Freud sostenía que en nuestro interior conviven dos fuerzas opuestas, una que busca la vida, el crecimiento y la felicidad, y otra que, sorprendentemente, busca exactamente lo contrario, la muerte o la destrucción. La pulsión de vida es esa parte de nosotros que quiere vivir, ser feliz y buscar relaciones satisfactorias. Es como cuando quieres estar con amigos, aprender cosas nuevas y disfrutar la vida. El profesor continuó hablando, recobrando la atención de los estudiantes. La pulsión de muerte es esa parte oscura dentro de nosotros que nos impulsa a cometer actos autodestructivos y atentar contra nuestra propia felicidad. No significa que queramos morir literalmente, pero a veces sentimos impulsos que nos llevan a hacer cosas que pueden hacernos daño, como comer en exceso o fumar. Esa lucha es lo que da forma a nuestra personalidad y a nuestras emociones. Así que, cuando te sientes bien, es porque la pulsión de vida está ganando terreno, y cuando te sientes mal, la pulsión de muerte puede estar teniendo un poco más de influencia. Mientras Dante meditaba sobre las palabras del profesor, el timbre sonó como una campana de liberación, haciendo que Dante se sobresaltara en su pupitre. Por fin se acababa esa clase de psicología que parecía haberse alargado una eternidad. Los alumnos comenzaron a salir de las aulas con desenfreno, llenando los pasillos con una multitud bulliciosa de rostros desconocidos. Dante se abrió camino entre la maraña de estudiantes, pero rápidamente sus pensamientos se vieron interrumpidos por un destello familiar. Unos ojos verdes lo encandilaron brevemente, seguidos por una cabellera pelirroja que ondeaba alegremente a medida que una joven que abrazaba unos libros avanzaba hacia los jardines, ajena a la mirada de Dante. ¿Acaso era ella, la chica de aquella fiesta, de sonrisa traviesa y andar felino? El corazón le dio un vuelco. Pero antes de poder seguirla para comprobarlo, una mano se posó en su hombro con firmeza sobrenatural, paralizándolo en seco. Dante se giró para encontrarse con Javier, cuya expresión denotaba seriedad y determinación. «Dante, escucha, es importante», susurró Javier una vez captó la atención de su amigo. Dante, desconcertado por el repentino contacto, respondió con una mirada inquisitiva. «¿Qué pasa?». Javier mantuvo su mirada fija en Dante y habló con un tono decidido. «Hoy por la noche, necesitaré tu ayuda, así que no hagas planes, nos vemos en un rato», dijo, su voz resonando con determinación antes de alejarse entre la multitud, sin dar oportunidad para más preguntas. Dante se quedó observando a su Javier alejarse,
sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder, y que la vida en el internado aún tenía muchos secretos por revelar.